Muy buenas noches, amada iglesia. Una vez más estamos reunidos pues para aprender de las escrituras, aprender de la palabra de Dios. Hoy, miércoles 30 de noviembre. Ese es el último día del penúltimo mes del año. Realmente este 2022 muy rápido, como que ha pasado, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios porque cada día pues aprendemos más. Eh, y siempre debe ser nuestra gratitud a Dios porque el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y nos lleva siempre a aprender más de Él, a tener una permanente y continua relación con nuestro Señor. Pues bien, vamos a dar inicio al mensaje de hoy, que como estamos viendo todos los miércoles, estamos tratando el libro de Zacarías. ¿No? Ya la semana pasada estuvimos meditando los primeros 8 versículos del capítulo 9 y hoy vamos a continuar con ello. ¿No? Ah, pues bien, vamos a tocar en esta mañana, en esta noche, pues en Zacarías, el capítulo 9, los versos del 9 al 17. Pero primero vamos a orar. Padre Santo, Señor, tu palabra va a ser expuesta. Señor, toca lo más profundo de nuestro ser, Señor. Eh, Condúcenos a que todo lo que hagamos, lo que conversemos, Señor, nos invite a reflexionar, a revisar nuestra vida, eh, y también pues hay cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que renunciar o de repente implementarlas en nuestro estilo de vida, verdades tuyas que muchas veces las ignoramos y las pasamos por alto. Oramos porque tu Santo Espíritu agudice nuestros sentidos, Señor, y permita identificar aquellas fallas, aquellos pecados que están dentro de nuestro ser y que pues están de repente um, estorbando nuestra relación contigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos porque nos des ese discernimiento, esa atención que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como dijimos, vamos a tratar en esta noche, pues Zacarías el capítulo 9 de los versos del 9 al 17. Eh, en esta porción de las Escrituras que continúa pues la profecía que ya estuvimos analizando la semana pasada, en el cual los primeros versículos hablaban de que el mundo pagano iba a caer bajo juicios divinos y que el remanente de los paganos sería incluido pues en la nación santa. Dios mismo pues protege a la nación de esa destrucción y ahora anuncia que vendrá a Sion un rey humilde y justo y hablará paz a las naciones y su señorío pues alcanzará los fines de la tierra. Jehová los salvará como rebaño de su pueblo, y ellos serán enaltecidos como piedras de diadema. Eso es lo que nos dice esta porción de las Escrituras y las vamos a leer y explicar en esta noche. Pues bien, Zacarías 9, Zacarías capítulo 9, versos del 9 al 17. Y las Escrituras nos dicen: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno.
Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he empezado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre los torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de las ondas, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos de altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Amén. Pues bien, vamos a seguir estudiando esta profecía, que como dijimos arranca pues en el capítulo 9 y se extiende hasta el capítulo 12. Pero vamos a cambiar de tónica ahora porque antes predicábamos o enseñábamos la visión o parte de la profecía y después sacábamos las lecciones. Pero considerando lo profundo de este mensaje, pues vamos a explicar versículo a versículo y cada versículo vamos a coger las enseñanzas o las lecciones que podemos aprender. Y vamos a empezar en este versículo 9. En este versículo 9 vemos pues que el que habla es el Señor, el profeta es su vocero y el auditorio pues como que está constituido por la nación de Israel. Y aquí el Señor da instrucciones muy claras y dice, alégrense mucho porque la salvación, la salvación que le otorga al pueblo, pues será porque le otorga o porque enviará un rey, un rey. Y este rey al que se estaba refiriendo, pues era el legítimo heredero, pues, de David, el esperado durante tanto tiempo y prometido pues desde hace tiempo atrás. Este rey señala pues la profecía que será un rey justo. Y esta es una de las características que tendría el siervo sufriente, de acuerdo con lo que señala pues Isaías en su profecía, ¿no? Este rey también será justo, es decir, pues será de un carácter que manifestará la justicia en su forma de gobernar y también este rey será salvador, porque este rey recibirá de Dios pues salvación y ayuda, es decir, toda la asistencia que le hiciera falta para llevar a cabo su mandato. Como representante del pueblo, él disfrutará pues de la salvación, no solamente para sí mismo, sino para que otros se beneficien de ella. Es como quien dice, será el recipiente de la salvación. También en esta profecía dice que vendrá humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asno. Estas expresiones pues describen las circunstancias
en el que en que este rey vendría a gobernar. Vendría a gobernar en profunda humillación, miseria y sufrimiento, tal como lo describió el profeta Isaías en el capítulo 53. Ahora, es importante mencionar también que hay un contraste entre un asno y un caballo. Uno puede decir, pero ¿por qué un asno? No, es que el asno es emblema de la paz, el caballo es emblema de guerra. Este rey pues vendrá, pues como dijimos, para establecer la paz. Y esto lo vamos a ver conforme vamos avanzando. Entonces, ¿qué podemos aprender de este primer versículo 9? Y es que el cristiano debe ser feliz. Debemos alegrarnos, porque realmente tenemos muchas razones para alegrarnos. Y una es, pues, por la salvación recibida, ¿no? Eh, las características de nuestro Rey es que es justo y salvador. Justo y salvador, dice este versículo. Y en estas expresiones presentan pues una de las verdades teológicas más hermosas de la Biblia, porque nuestra salvación es el fruto de la justicia de Dios y que Dios, por su justicia, procura nuestra salvación. Esto debemos aprender y debe quedar muy claro en nuestro corazón. Y por otro lado, para que haya salvación, es necesario que haya un libertador que venza pues las fuerzas opositoras. Y en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, sigamos avanzando en el verso 10. Esta profecía dice, los carros, los caballos y los arcos no son mencionados aquí. Y esto nos habla de guerra, de una potencia militar. Entonces, de la misma manera, pues que vendría el rey, que estaría caracterizado pues por humildad, también lo estaría pues su reino, el cual no iba a ser establecido mediante fuerza humana. Miren, si un rey quiere dominar a otro, debe contar pues con un ejército fuerte y grande para vencer al enemigo. Eso es lo que nos dice la lógica, ¿verdad? Pero en el caso del rey divino que ha de venir, eliminará todo poderío militar existente en su pueblo porque cambiará las armas de guerra por las armas de paz. La destrucción de toda fuerza militar dentro del pueblo de Dios nos indica pues de cómo este pueblo cambiará pues ese énfasis mundanal para ser transformado en una nación espiritual. Menciona esta profecía a Efraín, y Efraín representa pues el reino del norte, mientras que Jerusalén representa el reino del sur. Ambos reinos quedarán unidos en paz. ¿Qué lección podemos aprender en este versículo 10? Mira, mi querido hermano, Jesús o Jesucristo vino a establecer la paz. Primero ante Dios, porque nosotros hemos estado enemistados con Él como consecuencia del pecado. Y también, pues, una vez que retirado, también podemos tener paz entre los hombres. O sea, Jesucristo vino justamente para establecer la paz con Dios y también la paz entre los hombres. Esa paz no se establecerá, pues, con guerras, sino con el sacrificio en la cruz, quitando, pues, el motivo de la separación entre Dios y el hombre. ¿Y cuál es ese motivo que tenemos de la separación de Dios y del hombre? Pues el pecado. El pecado fue llevado en la cruz.
También se hablará de paz a las naciones, proclamando pues el evangelio de reconciliación de Dios con los hombres. Y ese dominio pues se difundirá pues sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que hoy debemos hacer, estar predicando el evangelio, anunciando la reconciliación que el hombre tiene a través de la obra de Jesucristo. Ahora, también una cosa que tenemos que aprender en este versículo es que el reinado de Dios será absolutamente universal y ese reinado de Dios pues se establecerá únicamente pues por el Mesías, Jesucristo. Los sufrimientos y los padecimientos de Cristo son el gran fundamento de la autoridad real sobre cada cristiano. Aprendamos eso. Amén. Veamos el verso 11. El verso 11 dice, tú también, ¿no? O sea, en la profecía, tú también. O sea, este mensaje como que está dirigido a la hija de Sion, o sea, es decir, al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel le dice, serás salva. Y lo será de una manera doble, siendo redimida y también recibiendo victoria. Y también en esta profecía, pues, hace mención a la sangre de tu pacto. O sea, les recuerda que la carta de redención es el pacto. Esa sangre que fue rociada en el pueblo, en el monte Sinaí, como ratificación, pues, del pacto que se establecía entre Dios e Israel. También en esta profecía señala y dice, he sacado tus presos de la cisterna en donde no hay agua. En esta profecía pues hay una clara alusión a la historia de José, ¿no? Cuando sus hermanos pues lo cogieron y lo echaron al pozo seco, ¿no? Estas cisternas secas se empleaban mucho como prisión. Ahí pues los metían presos. Entonces, esa ilustración nos describe una situación de la que los cautivos judíos eran pues completamente incapaces de poder salir. O sea, en ese pozo que estaba ahí no había nada, no había cómo poder salir, salvo que alguien los ayudara. Si alguien no los ayudaba, pues simplemente morirían. Entonces, aquí en esta profecía dice que Dios mismo iba a intervenir para dar esa salvación. ¿Qué podemos aprender en este versículo? Pues algo muy importante para nosotros, y es que nosotros hemos sido redimidos y libertados por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos estado presos, pues, en las cisternas, en donde no había agua, en las cisternas secas, no había agua. El agua, símbolo de la palabra de Dios. En esas cisternas hemos estado presos, donde no conocíamos o ignorábamos las escrituras o rechazábamos las escrituras y por tanto hemos estado presos del pecado. No había salida y no podíamos salir, éramos incapaces de salir nosotros mismos. Ahí, en ese hoyo, así hemos estado, pero Él nos sacó del pozo de la desesperación, nos sacó del pozo del llanto, de la miseria, de la angustia, de la amargura, del dolor, de la baja autoestima, de la depresión, del orgullo, de las drogas, del alcoholismo, de la lascivia y de tantas otras cosas que podemos estar mencionando. Y todo eso el Señor lo hizo por pura gracia y misericordia. Recordemos eso. Tengamos presente siempre esto. En el verso 12
En el verso 12 dice, volveos a la fortaleza, ¿no? Hay una expresión que dice el Señor. Y es que una ciudad fortificada en lo alto de una colina o un monte sirve pues de perfecta defensa para sus enemigos. Y esa es la esperanza pues para los prisioneros. Y Dios les dice, os restauraré el doble, en otras palabras, les pagaré el doble en gloria por todos sus sufrimientos. Su fortaleza será el mismo Jehová, ¿no? Que si vuelven a él, serán librados y recompensados doblemente. ¿Qué lecciones aprendemos en este versículo? Jesucristo, mi querido hermano, es nuestro Redentor. Jesucristo es nuestra fortaleza. Jesucristo es nuestro escudo. Todo pecador que es también prisionero de esperanza, venga pues a la fortaleza que es Cristo antes de que sea demasiado tarde. Y Dios también le restaurará el doble de bendiciones y gloria. Él restituirá lo que perdimos como consecuencia del pecado si nosotros nos volvemos a Él de todo corazón. El verso 13, la profecía indica también que además de liberarlo del cautiverio y de la esclavitud, Dios salvará a su pueblo dándole una victoria completa sobre los poderes mundanos. Y para eso utiliza una ilustración que describe al pueblo de Israel mismo, pues como un arco que el Señor tensa para lanzar la flecha mortal. En esta profecía menciona a Grecia también, y esa predicción se cumplió ampliamente durante la lucha de los macabeos, cuando se estaba luchando para independizar Judá de sus amos sirios en el año 165. Ellos trataron pues de imponer sus prácticas helenistas sobre los judíos de Palestina. Pero en esta parte de la profecía también podemos ilustrar como una prefigura de las guerras entre las huestes de Dios y las huestes de sus enemigos, ¿no? Este lenguaje es gráfico y describe a Dios que para luchar contra el enemigo toma a su pueblo como armas de ataque. Dios necesita instrumentos y esos instrumentos somos tú y yo, ¿no? ¿Qué podemos aprender aquí en este versículo? Pues que los hombres, tú, yo y todos, son instrumentos en las manos de Dios para alcanzar sus propósitos. Dios actúa, mi querido hermano, sobre el mundo entero, teniendo bajo su control y dominio los gobiernos y los imperios terrenales. Todo está en total control absoluto de Dios. En los versos del 14 al 16, también vemos que en esta profecía Jehová aparece pues sobre el pueblo escogido presto a ayudarle. Se lo compara pues con un gran guerrero y también con una tormenta tremenda que lo arrasa todo a su paso. No solamente lucha por su pueblo, sino que también le sirve de escudo contra las armas de sus enemigos. Gracias a la protección y a la ayuda de Dios, Israel consigue vencer totalmente a sus enemigos. Y la destrucción es tan absoluta
que se describe a Israel como comiendo carne y bebiendo de la sangre de los hijos de Grecia vencidos en la batalla, y hollándonos como si fuesen vulgares piedras de ondas, pues tiradas al suelo. Se intoxicarán, pues, por la gran victoria que han obtenido. A través de esta victoria, el pueblo conocerá una inmensa gloria. Y la profecía señala, dice, como diadema serán enaltecidos en su tierra. Es evidente, pues, un simbolismo de gloria. La diadema representa un pueblo consagrado a la voluntad divina, como la mitra, pues, en el sacerdote, en el sumo sacerdote. Cuánta es su bondad y cuánto es su hermosura, ¿no? Señala la profecía, y es que la bondad reflejada está en la prosperidad y en el bienestar y en la hermosura de su pueblo. ¿Qué aprendemos de este versículo también? Que la victoria real en nuestras vidas solo la alcanzamos a través de Jesucristo. Él es nuestra protección, Él es nuestro escudo, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra ayuda. Ahora bien, también tenemos que aprender de que Dios nos redime para gloria suya. Es decir, nuestra vida debe reflejar la gloria de Dios. Tenemos que ser un pueblo consagrado para servirle y obedecerle. A veces nos equivocamos pensando de que hemos sido redimidos, perdonados por el Señor, hemos sido justificados y pensamos que podemos tener o seguir viviendo esa vida que llevábamos antes. Mi querido hermano, nosotros hemos sido redimidos para mostrar la gloria de Dios, para que vean a un hombre totalmente diferente, un hombre que antes mentía, engañaba, robaba, era adúltero, pues que es tocado y transformado, y en donde cada una de sus acciones evidencia que Cristo Jesús está en él, que el Espíritu Santo muestra su resplandor en él. Para eso hemos sido redimidos, mi querido hermano. No tampoco para vivir vidas religiosas. Hemos sido declarados santos. Pues bien, hagamos todos los esfuerzos para mostrar al mundo entero lo que Dios ha hecho con nosotros, la santidad que ya nos ha dado. Reflexionemos sobre esto. Gracias por acompañarnos, mi querido hermano, en estas reflexiones que hacemos los miércoles. Son muy breves, pero con el ánimo de que no queremos entrar en mayores profundidades para no marearnos o perdernos. Lo que queremos es coger las lecciones y hacernos ver, pues, las verdades que están escritas, que tenemos que apropiarnos de esas verdades y vivirlas. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y esperemos que la próxima semana nos puedas acompañar para seguir, pues, meditando y descubriendo este maravilloso libro de Zacarías. Que Dios te bendiga.